Hola, muy buenas noches para todos. El día de hoy, como todos los martes, nos encontramos con ustedes compartiendo nuestras curiosidades temáticas, generando expectativa en los temas que planteamos en este espacio y buscando difundir y compartir con toda nuestra comunidad el conocimiento que desde nuestra profesión y otras profesiones que nos acompañan hacen que seamos mejores profesionales. Esta noche pues terminamos un ciclo que hemos venido abordando durante este mes, como lo ha sido la seguridad de la información, vista desde diferentes perspectivas. Por un lado, pues estuvimos hablando acerca de derechos humanos con nuestra invitada Carolina Botero, privacidad y confidencialidad con Axel Díaz. Tuvimos hace 8 días a Gustavo Garzón en gamificación y hoy pues tengo el gusto y el placer de presentar a Philip Bola y Ana María Moreno, nuestros panelistas Sergio Gómez, Nico Sierra. Muy buenas noches para todos. ¿Cómo están? Hola, muy buenas noches. Vale, yo no quiero quitarles más espacio, el escenario de ustedes. Muchas gracias de nuevo, Philip y Ana María, por compartir este momento con nosotros. Y bueno, vamos. Gracias, Liliana. Gracias, Liliana. Listo. Muy buenas noches, Philip. Sergio, buenas noches, Ana María. Qué gusto tenerlos acá. Buenas noches, Nico. Nos hemos encontrado en otros espacios en el pasado y es un gusto tenernos, digamos que en este espacio que hemos construido desde el año pasado acá en conjunto. Sergio. Nicos, Ana María, Philip, buenas noches. Gracias también pues de parte de todo el equipo por acompañarnos en este espacio. Súper bueno el tema que traemos hoy a colación. Yo estoy personalmente expectante a aprender muchas cosas, pero más que aprender nosotros como activística queremos transmitir pues ese conocimiento que ustedes tienen a las personas que nos están escuchando. No es fácil entender de qué se trata el blockchain y pues creo que vamos a lograr el objetivo de explicarlo muy claramente para que todos entendamos un poco del tema y pues nos nutramos más a nivel profesional y a nivel pues de ese tipo de tecnologías. Exactamente. Bueno, arranquemos digamos que muy rápidamente presentando a Ana María y a Philip, que nos cuenten un poco sobre ustedes, su trayectoria y sus logros. Un placer, Nico. Sergio, muy buenas noches. Sí, nosotros, bueno, venimos de diferentes sectores de las tecnologías de la información y comunicación, pero específicamente sobre el tema de competencias digitales y datos, que es el tema que siempre hemos abordado, y de ahí rápidamente entramos en el tema de blockchain porque vimos que es una nueva capa, el Internet del valor, la protección de los datos, de la información. Entonces, eso vamos a hablar hoy en día. Cómo eso se adapta en dos sectores, el sector de las bibliotecas, de los archivos y obviamente como dictamos en la maestría de museología, bueno, si vuelve a abrir, entonces en el sector de museos. Entonces mostrando cómo eso se come, cómo eso se puede aplicar y la idea es que la gente lo entienda de manera simple. Es como si hablo de tecnología 5G, no tengo que explicar lo que está detrás. Tengo que entender cómo está funcionando. Entonces aquí entraremos un poquito en detalles porque Ana es profesora de blockchain desde hace casi 4 años de la Tadeo Lozano en pregrado y desde el año pasado ya es profesora de maestría en la Escuela de Ingenieros Julio Garavito. Justamente, Ana, ¿en qué maestría? En la de gestión de información, precisamente. Y bueno, nos conocimos con Nico ya hace mucho tiempo, creo que en nuestra época cuando organizábamos Bibliotic, el encuentro de bibliotecas en el tema de tecnologías de la información y la comunicación, que pues duramos 8 años organizándolo. Y ahora pues estamos trabajando, liderando una red de universidades para UPORTIC, para el fomento de las tecnologías de la información y la comunicación en el seno de las universidades, para generar pues investigación conjunta, proyectos de extensión y mejorar la calidad de la educación en el tema de tecnologías. Básicamente es esto. Sí. Entonces, la idea es hacer una presentación, no la vamos a hacer tan académica, la idea es mostrar un poquito cómo se come esto. Nosotros tuvimos la ventaja hace 2 años, hacer un tour presencial
de universidad del tema de blockchain, donde cada profesor e investigador presentaba lo que estaba haciendo. Estamos felices porque el gobierno nos citó de primero en su nuevo informe sobre blockchain en Colombia. Y en este momento estamos haciendo clases abiertas, entonces donde invitamos profesores también de otras universidades, donde vamos a compartir este tema. Desde una visión más económica, una visión más jurídica, una visión más ingeniería. Entonces, la idea era compartir un poquito todo eso. Tuvimos la oportunidad de editar otra con una compañera de blockchain en el tema de bibliotecas, con la ex directora de bibliotecas del Banco de la República. Del Centro de Información Económico del Banco de la República, con la Carolina Rubio. Ya habíamos, hace 2 años, yo creo que fue en su evento de Library Festival. Library Festival. Exacto. Entonces, bueno, este tema ya lo habíamos tratado y un poco a través de la maestría tocamos el tema de, en museos. De museos. En museos sí lo estamos abordando bastante. Entonces, vamos a empezar a compartir. Sí lo recuerdo haber escuchado algo sobre ese tema del uso del blockchain en este tipo de escenarios como lo son los archivos, los museos. Exacto. Entonces, ¿aquí ven la presentación? Sí, ya los empezamos a ver. Perfecto. Entonces, blockchain y gestión de la información. Entonces, vamos a iniciar con esta temática. Entonces, la idea es ver que la blockchain, hay 3 términos, 3 aceptaciones para explicar lo que es la blockchain, porque, Ana, te dejo la palabra. Un término, 3 acepciones, es lo que me he encontrado yo un poco dentro de las diferentes comunidades de adopters, desarrolladores o formadores en el tema de blockchain. Entonces, siempre me gusta iniciar como con esos 3 acepciones que he construido a partir como de la experiencia para hablar con las diferentes personas. Encontramos una primera acepción que es dentro del marketing, es que toda tecnología de contabilidad distribuida, DLT, es considerada una blockchain. A todos se le llama blockchain. Más adelante vamos a ver qué es una DLT comparado a una blockchain. También desde el tema de estructura de datos, ya desde los gestores de información, los ingenieros de sistema, esta es una forma de registro de transacciones que se realiza en un tiempo determinado, cuyos datos son encriptados, y que a eso es lo que le llamamos bloque. Entonces, se genera una especie de paquetes de datos que están enlazados con un dato del bloque anterior y de una forma lineal. Entonces, es una estructura de datos. Ahora para los puristas. Sí, claro, pero digamos eso en ese sentido, porque es como la parte más gráfica, cuando uno ve el dibujito de unos bloquecitos encadenados, pues se refiere como a la estructura. Sin embargo, me pasé una. Bueno, acá, esa es la que más me gusta a mí, pues porque yo pues tengo un máster en gestión de información y es un sistema de transferencia, trazabilidad y certificación de valor directamente entre usuarios que se da en Internet. Pero principalmente pues tiene unas características, unos fundamentos que le dan seguridad si se respetan al máximo. Uno, es descentralizado. Quiere decir que la gobernanza de esta tecnología no se deja ni a una sola persona ni a una sola entidad, sino que involucra a múltiples partes y que cualquier cambio o modificación se debe hacer con el acuerdo de la mayoría. 2, es una tecnología que es distribuida, que quiere decir que está replicada en múltiples lugares, tanto el software como los datos, para generar seguridad y evitar, digamos, fallos en caso de que alguna de las partes colapse. 3, es público, cualquiera puede unirse como nodo a este sistema de información, puede descargar la base de datos, puede utilizar el software y hacer parte de todo el sistema. Lo que hace también que haya transparencia en los datos son abiertos. Y por último, es inmutable. Este es un registro más que una base de datos donde se van agregando cada vez los datos de las transacciones que se van haciendo. En ese orden de ideas, pues blockchain como un sistema de información, pues tiene esos 3 elementos principales que conforman un sistema de información. Uno es los datos, la información que se va a guardar. 2, la tecnología que los soporta, tanto el software como el hardware. Y lo más importante son los usuarios. En un sistema de información también contemplamos a aquellos que utilizan estos sistemas.
En el caso de la blockchain, como decíamos, porque para el tema de integristas, pues la blockchain es pública, donde tanto los usuarios se pueden unir a este sistema, descargar los datos. También es inmutable y distribuida estas bases de datos, entonces vamos a encontrar que tenemos diferentes nodos, que los nodos están geográficamente dispersos en todo el planeta Tierra, cualquiera se puede ir desde cualquier lado que esté conectado a Internet. Y es descentralizada, que no tiene pues una entidad que la esté controlando o que tome decisiones arbitrariamente sobre la tecnología o los datos. Entonces, ¿qué nos permite que sea pública? Pues que cualquier usuario pueda auditar lo que está pasando, tanto el software como la información. Y al ser inmutable, al no permitir que los registros que se realicen se modifiquen, se alteren o se eliminen, pues está generando una especie de custodia, porque estamos viendo toda la trazabilidad de los valores por las manos por las cuales he estado transitando. Y una tercera característica es que la descentralización genera un consenso, o sea, se trata de tener por lo menos el voto de la mayoría. Más uno. Más uno, exacto. Sin embargo, cuando se utilizan este tipo de sistemas de información, el caso, digamos, de Bitcoin o otras blockchain como Ethereum, Cardano, en un ambiente cerrado, en un ambiente donde se centraliza el poder sobre la tecnología, entonces empezamos a perder como esos fundamentos que la hacen robusta en temas de seguridad. Entonces, si también le quitamos, o sea, si lo hacemos en un ambiente cerrado, pues estamos quitando la descentralización y su característica pública, perdemos el consenso, perdemos también la posibilidad que los usuarios puedan hacer audito sobre esta información y los principales afectados van a ser ellos. Esto nos genera que si una sola ente puede acceder a los datos y solo tiene el control de ellos, pues estamos perdiendo esa custodia que nos da la tecnología. Entonces, cuando no tenemos estas características principales, simplemente pues empezamos a hablar de tecnologías DLT. Las DLT pues son tecnologías de contabilidad distribuida. Tenemos múltiples nodos que están replicados en los cuales vamos a tener un libro de contabilidad compartido entre los diferentes nodos. Entonces, en ese sentido, hablamos de DLT, que es una familia mucho más grande, mucho más amplia, que la blockchain se vuelve un subconjunto de esta familia. Entonces, recordamos, la blockchain sirve para certificar, transferir y auditar valor en Internet directamente entre usuarios. Se le agrega una nueva capa a Internet y se eliminan los intermediarios. Esto es un esquema de las características que encontramos en esta tecnología. Dice que es distribuida, que es anónima, que funciona con una marca de tiempo. Toda transacción que se realiza queda registrada en un momento dado. Cualquier alteración, pues estaríamos dañando esa marca de tiempo. Se requiere el consenso para cualquier cambio. Es inmutable, segura y, lo más importante, es programable. Lo que está generando, digamos que gracias a este primer prototipo que se llama Bitcoin y que todavía está funcionando, generó nuevas blockchain, nuevos protocolos donde ya no hay una sola aplicativo encima que es la moneda blockchain, Bitcoin, sino múltiples aplicativos como es el caso de Ethereum, y empiezan a aparecer los contratos inteligentes, las aplicaciones descentralizadas. Entonces, el tema de hoy, pues nos preguntaban cómo se aplican en las librerías, en las bibliotecas, en los museos y también en el sector de archivos. Entonces, ¿qué pueden hacer los profesionales de la información con la blockchain? Esto es interesante porque en la Universidad de San José, en California, pues el Instituto de Gestión de Información recibió una misión, $100,000, para averiguar qué se puede hacer, y están en esa tarea, ver cómo la blockchain puede afectar la profesión y cómo también se puede sacar en pro.
Entonces hay muchas cosas de información, se encuentra todo el tema de gestión de derechos digitales, los DRM, en el cual pues como en la blockchain se eliminó el problema del doble gasto, quiere decir que un valor intangible no puede ser duplicado, no puede ser como falsificado como un billete, pues en este orden de ideas también las creaciones digitales pueden llegar a ser únicas y esa transferencia o uso compartido de ese bien digital pueda cobrárselo a los usuarios, pero lo que más importante puede hacer es que, no voy a entrar en este detalle de cómo se está protegiendo, es que se proteja esa primera venta. Digamos que si ahí hay un autor que creó la música, que compuso las notas musicales, escribió la letra, pues si hay un usuario que alquila esa música, inmediatamente a él, de forma descentralizada, le estén llegando los... O sea, la intermediación, por ejemplo, de Psycho o de otras organizaciones desaparece. Directamente se puede retribuir el autor del texto o de la música. Exacto, eso es lo que se está pensando. Todavía están en etapas muy de investigación, de desarrollo, ver cómo se puede aplicar también de que los mismos artistas lo puedan apropiar para que efectivamente esos dividendos lleguen automáticamente a todas las partes que intervengan. Más de un autor se ha quejado que han vendido sus libros y no saben cuántos libros han vendido, la editorial les paga X y ellos deben confiar en lo que una editorial les diga que han vendido. No saben si vendieron 10 veces más, 100 o exactamente el monto. Entonces, eso es el tema que más trabajas, es decir, dentro de las universidades, cómo se puede aplicar blockchain. Y aquí, por ejemplo, el tema de préstamos interbibliotecarios. Exacto, como las universidades son súper complejas y hay cantidad de recursos, y para poderse graduar, matricular el siguiente semestre, siempre hay que estar al día con los recursos que te han prestado. Entonces, la blockchain se está viendo, este es un análisis que hicieron en un grupo de investigación para la educación en la Comisión Europea, que hizo un documento que se llama Blockchain in Education, y veía que toda esa economía colaborativa podía utilizarse dentro de las universidades, pero más allá, intercambiar recursos entre las diferentes universidades, como los préstamos interbibliotecarios y todo, y que eso fuera automatizado. Se pudiera ver en tiempo real qué era lo que faltaba, qué tiene que entregar el estudiante, qué debe, ¿cierto? Qué recursos se le pueden asignar. Entonces, todo este tipo de tokenización de procesos. Sí, que entremos más en detalle. Exacto. Entonces, las insignias, porque el tema de las insignias habíamos hablado desde el inicio que montamos Bibliotic, es decir, estas competencias que no son diplomas, son justamente competencias blandas, unas actitudes que tienen las personas. Aquí se les puede entregar justamente con un reconocimiento que es inalterable, que es totalmente, ¿cómo se llama?, protegido. Porque no pueden inventarse. Open Badge de Mozilla había iniciado con la temática. En este momento tenemos esas escarapelas que son totalmente verificables por otros pares. Es decir, una competencia que he querido porque participo en un semillero de investigación dentro de la universidad. Entonces me da este sellito y este sellito lo puedo mostrar justamente a empleados o a otras universidades. Entonces, en este momento las habilidades se pueden más fácil validar. LinkedIn lo tiene justamente donde la gente puede, ¿cómo se llama?, decirnos cuáles son las habilidades que tenemos, pero muchas veces llamamos a un amigo que nos llena esos formularios, que aquí directamente la universidad, más allá del diploma, puede entregar justamente una certificación para seminarios, para diferentes proyectos que ha participado el estudiante o el investigador. Exacto. Y este es como un esquema de los de Mozilla, de Open Badge. Ellos están trabajando principalmente con un estándar desarrollado por estudiantes del MIT, que es BlockCert, para utilizar la certificación en blockchain a través de metadatos para certificaciones. Entonces, es un sistema... Sí, porque a nivel de certificación se conoce mucho la certificación de diplomas, pero vemos que no es suficiente. Hay que certificar las notas, como decía, todo el proceso antes, saber si... Exacto. Sí. En ese orden de ideas,
pues las bibliotecas, al ser también formadoras, pueden participar en este tipo de certificación. Por ejemplo, acceso a las bases de tecnología. datos. Entonces, si saben utilizar bases de datos científicas, entonces aquí podemos ver que se puede crear un badge, una escarapela, en función de las diferentes competencias que ha adquirido. Entonces, ya llena el total, entonces o se le da una parte o se le da justamente el certificado final. Exacto, a través de todo este sistema de créditos, tokens que se pueden generar en estas plataformas como una criptomoneda, se puede ir recompensando poco a poco a los estudiantes para obtener finalmente una certificación final. Sí, a los 120 créditos, entonces define justamente las reglas del juego. Exacto. Otro de los temas que también se habla mucho es la autosoberanía de datos. Esto es algo, pues, problemáticas que se venían hablando desde hace muchos años. Snowden lo mostró y denunció cómo se estaban utilizando todos estos datos de los usuarios, cómo se estaban perdiendo la privacidad. Entonces, ahora, pues, hay muchas organizaciones que están militando porque los datos le pertenezcan a las personas y las personas solo entregan el dato que requiere esa institución, pero no toda la información. Sí, por ejemplo, cuando presento mi cédula, está mi edad. Son los datos que no quiero compartir. En ciertos documentos está la dirección. La dirección, o está la fecha de nacimiento, cuando se emitió la cédula, y usted todo el tiempo le están pidiendo a uno, entrégueme la cédula por lado y lado, hasta con todo el código de barras que tiene ahí, que finalmente después uno descubre que con esos documentos hacen estafas o sacan créditos a nombre de la persona porque han rodado de mano en mano. El objetivo de esto es utilizar, ahora se llama también, pruebas de conocimiento cero, donde la persona simplemente a través de un QR esto pueda certificar que para entrar a un bar tiene 18 años, pero no da más información. Es interesante porque en el informe que hizo Mintix justamente sobre el tema blockchain habla de la soberanía de los datos, desde las personas y desde las instituciones. Exacto, y eso es súper importante porque la soberanía de datos concierne tanto nuestros datos privados que hemos regado por todas las redes, pero también nuestros datos sensibles como las historias clínicas, las historias médicas, toda la información bancaria que no queremos estar compartiendo. Bueno, en este estudio estas bibliotecólogas también hacían el caso en Estados Unidos, que las bibliotecas podrían facilitar y ayudar en su gestión o relación con la ciudad con el tema de la identidad digital y generarles a las personas, como es el caso en Estados Unidos, que hay demasiado homeless, sin hogar, son lugares que reciben a esta población durante el día. Entonces, permitirles usar los servicios, pero que pues tienen problemas porque ellos no tienen dónde residencia, no tienen una serie de requisitos que requieren para utilizar los recursos, pero son la gente que necesitan de todos modos este tipo de información para salir de la situación en la que están. Entonces, era como utilizar el tema de la identidad digital para ayudar a esta población vulnerable. No, el caso de la salud, es decir, que es un tema que hablaste, que son datos sensibles. Aquí vamos a trabajar datos sensibles porque a nivel de archivos podríamos tomar diferentes casos. Aquí era centralizarse sobre este tema. Exacto. El tema de archivos es grande y se está abordando bastante en el tema de la salud, pero pues me centré en este caso porque es uno de los sectores que más archivos tienen, es archivos sensibles. Sí, por ejemplo, en este momento en Israel se mostraba a la gente que tenía su pasaporte COVID. Es decir, me hice las 2 inyecciones, tengo un pasaporte, pero ese pasaporte es un documento papel con QR. Entonces el QR por lo menos se puede verificar, pero si no, es decir, que podía falsificarlo diciendo, sí, yo fui vacunado. Exacto. Y pues tenemos que esos datos, los datos de las historias clínicas, pues hay problemas de interoperabilidad, pero a la vez no sabemos quién está consultando nuestros datos. Por ejemplo, yo estoy afiliada a Alianza Salud. Alianza Salud es una EPS que fue creada por Colmédica. Colmédica era una entidad de salud de un banco. Entonces, cuando uno se entera de este tipo de situaciones, porque un banco quiere saber finalmente mi estado de salud. Finalmente ellos quieren saberlo pues para ver si me hacen un préstamo a largo plazo o no. Para medir el riesgo, claro. Exacto, quieren ganarlas todas.
Entonces, pero son datos que ellos no me pueden discriminar por mi estado de salud, entonces no podría, o sea, ganar No, todo y el problema es que tener a mano su historia de salud y saber a quién entregarlo, por ejemplo, alguien que viaja de un país a otro, entonces le tiene un accidente, ¿cómo hace para dar toda su historia clínica? Es súper complicado todavía. Entonces eso permitiría justamente no solamente a los inmigrantes, a los turistas, a la gente residentes, de poder justamente tener una trazabilidad de sus datos sin dejarlo en manos de una persona que tenga toda la información. Eso, digamos, lo que tú pusiste de los inmigrantes, también lo trataban en el tema de Blockchain in Education, es que con toda la ola de inmigrantes que llegaban de los países como Siria, no, aquí en Colombia es Venezuela, pero bueno. Y aquí en Colombia es Venezuela, ¿cierto? Llegan sin sus diplomas, pero digamos el caso de Siria, donde fue totalmente bombardeado, usted ya no puede ni pedir un duplicado, ni alguien llamar a esa institución para que diga que certifique. A mí me pasó, es decir, que cuando estaba en Irán bombardearon mi colegio, entonces yo cuando llegué a Francia, entonces menos mal era el liceo francés, pero habíamos perdido todas nuestras notas y toda nuestra información. Entonces, al ser distribuido y tener los registros en diferentes nodos alrededor del planeta, un bombardeo pues ya pero, no... y podría entregar solamente la información correspondiente. Es decir, que no tengo que dar todo mi informe de salud, pero por ejemplo, si tengo alergias específicas, entonces sí, eso es la gran ventaja. En ese orden de ideas, pues acá, esto también es de HealthKit en Gov en Estados Unidos, que analiza cómo la blockchain puede facilitar y proteger también otros tipos de datos que se dan en el tema de salud. Acá dicen todos los datos que generan los pacientes, ¿cierto? A través de los aplicativos móviles, a través de todos los wearables o los objetos que ustedes se usan, como los relojes que miden toda la frecuencia cardíaca, la respiración, todo lo que sea, que están todos los monitores, las soluciones y el tema de marcapasos, que siempre han dicho que es un tema al que habían más de una aquí vez. Hay programadores, es decir, que podemos programar hackeable, claro. Eso lo han hablado mucho, el hackeo de marcapasos. Eso vemos que mucha información sensible no queremos que caiga en manos de gente que no son. Eso es el problema. Como decía, en este momento mucha gente utiliza la nube y entonces en la nube mañana la empresa de nube puede pertenecer a un gobierno que no es muy favorable. Entonces puede ser problemático. Entonces además puede manipular esos datos y entre el tema de objetos conectados es complicado. Entonces, blockchain unido al Internet de las Cosas, pues está generando también otros protocolos para proteger esos objetos conectados y darle una capa de seguridad. O sea, utilizar blockchain como una capa de seguridad del dispositivo del aparato electrónico. Tal cual, donde decido dónde mis datos van a estar almacenados. ¿Y quién puede tener acceso? Impresionante. Tiene control sobre el dispositivo. ¿Qué es lo que les ha pasado hace poquito leí en Francia, 2 hospitales les secuestraron todos los datos con un ransomware y usted está en pleno COVID, ¿qué hace? Pues les toca pagar, ¿cierto? Si no se les mueren los pacientes. ¿Por qué? Porque les bloquearon el acceso a los diferentes recursos, porque no hay acceso a las historias clínicas, no se sabe cuánto hay que aplicarle, qué se hizo. Entonces, fue unos casos bastante preocupantes y que suceden constantemente. Entonces, también en ese orden de ideas, pues la blockchain también se está analizando para hacer todo el tema de los pagos y los desembolsos a nivel de los seguros, de quién paga, si la ARL, si la IPS o la EPS, ¿cierto? ¿Quién es el que tiene que hacer? Y que esas, finalmente, todos esos trámites engorrosos sean mucho más rápidos y ágiles. Y es una gran ventaja, es decir, que aquí en Colombia se habla mucho de la billetera única, ¿cómo se llama? La carpeta única. La carpeta única, exactamente. Carpeta ciudadana, carpeta única. Gracias. Eso es un peligro tenaz, porque sabemos que mucha gente va a poder tener acceso a nuestros datos. Y si yo empiezo a cruzar todos los datos, puedo manipular a alguien. Si sé que está enfermo, tiene problema de plata, lo puedo pagar menos. Entonces, lo que se está viendo desde la Comisión Europea es justamente cómo proteger esos datos y que yo pueda dar a un momento dado acceso a esos datos sin que tengan la integridad. El resto de los datos estarían encriptados. Los que se necesiten anonimizados también, claro. Sí. Entonces, la blockchain lo que permite es la encriptación de esos datos, donde puedo dar acceso solamente una parte a un médico, a un hospital, a un banco, y no dar toda la información conjunta, que es
para mí es un peligro tenaz. Es decir, la carpeta única es exactamente lo que están haciendo en China. En Europa se prohíbe, no se puede usar la base de datos. Entonces se podrá si encriptamos cada base de datos y nosotros con el tema de token dejamos justamente a una persona, puedes acceder ahora a esto, te doy acceso a esto, no más. Pero una pregunta, Filipe y Ana, ¿eso aplica únicamente para datos o yo puedo también asegurar documentos como tal? Un documento son datos, es decir, que la idea es que todo el tema de información se puede proteger. El tema de Bitcoin es un dato. Es decir, que un documento se puede transformar en un dato, es decir, con el hash. Entonces, puedo decir, sí. Lo que en ese orden de ideas, pues los documentos no irían dentro de la blockchain, en este registro, porque son inmutables. Usted puede agregar, en el caso, digamos, de las historias clínicas, es el acceso controlado a esos documentos, o hacerle, como decía Philip, un hash para tener la huella digital del documento y averiguar si ha sido alterado o no, ¿cierto? Sí. Entonces, y ver de pronto esos logaritmos de quién está accediendo a este documento como si fuera, pues, la información como un bien precioso. Y entonces, ¿quedan registros de quién accedió también dentro de la propia cadena de información? Ahí vamos. Ana puso supply chain, entonces sí puedes hablar del tema del puerto de Amber o de Hamburgo. Amber. El sector de salud es tan interesante a nivel de datos, es que acá uno de los temas que ponen acá es supply chain o cadena de suministros. Y es cómo hacerle trazabilidad a todos esos productos que tienen un origen controlado y una destinación también controlada, que son como las drogas, sí, vamos a tomar una cosa que no tiene importancia en este momento, las vacunas. Exacto. Imagínense que cualquiera pudiera conseguirse los frasquitos, echar agua, poner una etiqueta y vender vacunas a 200,000, ¿cierto? Todo el mundo está desesperado por tener esa vacuna, va y se lo pone en el primero que lo ofrezca, que está por aquí, que no sé qué. Entonces, ¿cómo sabemos si esa vacuna es? Entonces, a través de un QR, a través de qué página web, entonces también se puede hacer seguimiento a productos. Digamos, después del sector financiero, uno de los sectores que más está explorando el uso de la blockchain es todo el de logística y cadena de suministros. Sí, la OMS hizo un estudio justamente en África, son más de 20% de los medicamentos que son falsos. Exacto. O sea que la gente está abusando vendiendo medicamentos falsos. Aquí, como estaría con RFID o con código de barras, se podría justamente certificar, verificar que este lote es único, que fue entregado y que pasó por tal y tal y tal. Y que debería estar en tal lugar y no, pues si alguien copia un QR, pues saber si ya se entregó, si ese lote ya también caducó, ¿cierto? ¿Cuál fue la cadena de frío? Si se mantuvo. Sí, por ejemplo, con captores y sensores, entonces nos podría indicar si se rompió la cadena de frío. Por ejemplo, la de Pfizer que llegó a Colombia tiene que estar a menos 80 grados. Y cuando inicia, ¿cómo podrían verificar que sí fue? No es porque está el sello de la gobernación de tal que fue protegido. Damos cuenta que aquí entran y salen para tomar la foto de los medicamentos, eso puede ser un peligro. Y pues la blockchain se utiliza principalmente en sectores donde tenemos un mismo set de datos que todos queremos consultar, pero que todo el mundo es susceptible de querer alterarlos. Entonces, todos desconfiamos del otro, pero sabemos que si todos podemos consultarlos y ellos también y nosotros también, pues se agilizan los trámites. Pero necesitamos, es un ecosistema, no, o sea, pues una blockchain es como para ampliar esos mercados expandidos o intercambios o transacciones expandidas con múltiples usuarios. Aquí les muestro, este es el ecosistema de algunas empresas que están trabajando en el tema de salud y los proyectos organizados por áreas de interés. Entonces están las empresas que están trabajando el tema de la infraestructura de los datos en salud, blockchain as a service, o sea, blockchain como un servicio, entonces están Bitmack, Hyperledger, Heartcom, BizHashes, PocketDoc, ahí hay diferentes. Están muy todos interesante los modelos de negocio que hay alrededor del blockchain. Exacto, y después están en todos los que están trabajando sobre los registros, las historiales. Lo que permitió blockchain es esta capa de Internet del valor. Entonces, aquí se puede dar valor justamente a información, a documentos. Entonces, por eso que se está creando múltiples empresas alrededor de esto.
Por ejemplo, aquí falta una empresa francesa que hace trazabilidad justamente en Francia a través de blockchain de vacunas. Entonces, hay muchas nuevas startups, nuevas empresas que se están creando alrededor de este ecosistema. Entonces, si ven acá, están bien los objetos conectados, perdón. Sí. Dale, no, estaba pensando sobre este ecosistema de empresas y startups que hay en torno al blockchain y pues seguramente ustedes me pueden responder la pregunta, ¿cómo está Colombia frente a emprendimientos en este tema? Hay dos cosas, es decir, que Colombia está utilizando blockchain, principalmente Hyperledger o, ¿cómo se llama? Ethereum. Entonces, sí, Ethereum. son microproyectos de trazabilidad de café. Entonces, cosas, pero por ejemplo, hay dos que van... Certificación de diplomas, hubo también el tema de envío de remesas, bueno, ahí como... Pues, y Bancolombia Davivienda está volando. Es decir, que Davivienda tiene un grupo de investigación muy fuerte sobre el blockchain, donde tiene ya proyectos públicos, que tuvimos la primicia que vengan en nuestros eventos para presentarlos, pero tienen también unos secretos. Entonces, Davivienda tiene muchas cosas que están trabajando en la temática. Los bancos, en este momento en Colombia, ya se creó el sandbox del gobierno justamente para unir bancos y ¿cómo se llama? Los exchange para tener más trazabilidad y poder, ¿cómo se llama? Tributar la gente que tiene... Sí, para que la gente pueda comprar y vender o pues conseguir a través de los bancos recibir la plata de la venta de sus... Bueno, se está trabajando en este evento sobre el tema de eSport, por ejemplo, con blockchain. Es un proyecto donde estoy. Hay varios proyectos que se están desarrollando en este momento interesante. Pero a nivel de protocolos todavía falta. Es decir, que los protocolos, por el instante, China primero, Estados Unidos, Francia está... Pero Colombia todavía no ha hecho sus propios protocolos. No, pero estamos más en capa de desarrollo de aplicativos. Lo que se llama dApps, sí. Exacto, que en la generación de infraestructura. Bueno, acá pues para terminar, pues están tomando el tema de la identidad, de la cadena de suministro, de proteger los objetos conectados, de todo el tema de desarrollo, ventas y analíticas, porque pues también requieren las instituciones, digamos, de investigación tener datos, pero esos datos tienen que ser anonimizados, entonces es interesante todo lo que se está desarrollando. No es el sector más fuerte. El sector más fuerte en este momento es el sector financiero, que más utiliza blockchain, y el sector logística, que son los dos grandes sectores que están implementando de manera importante. Por ejemplo, aquí en Colombia sabemos que los de lógica están trabajando varios proyectos blockchain, entonces hay varios componentes que se están implementando en la industria colombiana. Sí, porque un transporte de una mercancía de un continente a otro, de un país a otro, una exportación, pasa por 60 intermediarios generando 200 pasos diferentes. Se puede perder papeles, se puede decir. Sí, o sea, nacionalizar un producto es impresionante. Bueno, en este sector hay varios retos, ¿no? Protección de datos sensibles, accesos restringidos, a tener el log de los accesos, quién está consultando mis datos, la interoperabilidad de los sistemas, la anonimización de los datos y cómo proteger esos objetos conectados, ¿cierto? Ya después cómo los custodiamos, toda la otra parte, custodiar esto, hay otras empresas que ya también lo están desarrollando. Aquí este es un sector en el cual hemos estado trabajando y es de revisar el conocimiento como valor, en el caso de la educación. O sea, porque estos sistemas también permiten repensar el valor más allá del valor monetario, ¿cierto? ¿Qué es ese dato o esa información que debemos proteger? Eso es importante porque muchos asocian blockchain al Bitcoin o a la criptomoneda y nos damos cuenta que tú hablaste que es una cosa mucho más amplia que se llama DLT. De aquí hay una pequeña cosa que se llama blockchain y de blockchain hay hay una punta del iceberg que son las criptomonedas que representa un volumen muy chiquito real de las aplicaciones. Exacto. Aunque sean las más visibles, las que llevan más tiempo y las que sean más mediáticas. Pero en el caso de las universidades nos encontramos con el fraude de notas, que es sistemático, todas las universidades han sufrido, siempre ha habido alguien que se ha metido a alterar los sistemas y a cambiarle las notas a los estudiantes por una compensación monetaria. Cuando eso sucede, la fiscalía tiene que... ¿Pero aquí es solamente la costa colombiana o también? No, eso fue porque los tomé de esa semana y eran 3 casos que habían surgido en esa semana.
Y resulta que, no, que a todas las universidades les ha pasado, o sea, eso es el ingeniero de sistemas con un docente, con uno de sus estudiantes, con la secretaria, esos son grupos delincuenciales como de más de 20 personas que cogen, cuando las universidades se enteran, llevan años operando. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que han generado diplomas verdaderos con un dato falso, o sea, con personas que no tienen el nivel. Un diploma, de todas maneras, sabemos si el estudiante estuvo en la clase, quién eran sus compañeros. Que las notas, un profesor o hasta los otros estudiantes no saben. Entonces, la idea es que termina con ver un diploma y pueden ejercer su profesión, aunque no tengan el nivel. Exacto, sin el nivel, o sea, imagínense eso. Entonces, bueno, Blockchain in Education también ponía eso, era cómo hacer un sistema de información compartido entre profesores, estudiantes, empleadores, porque finalmente el empleador es el que quiere consultar rápidamente los datos académicos del postulante a un cargo. Lo que vimos al inicio de la pandemia, justamente, muchos pasaron en blockchain, sus diplomas nacionales y otros, porque como había, la gente no estaba en casa, los funcionarios, entonces no podían decir si alguien llamara, quiero saber si el estudiante terminó esto o otro. Bueno, aquí un cocorico nacional, es decir, que muchas veces se nombra que el MIT fueron pioneros, pero aquí los pioneros fueron Francia, con el Paul Léonard de Vinci, entonces la universidad que está en la Défense, la Escuela de Ingeniería. Ellos fueron los primeros a usar el blockchain para certificar sus diplomas. Entonces, ya lleva muchas tandas, entonces se puede saber si el estudiante ha terminado y qué ha hecho. Y este es un estándar que efectivamente el que decía Philip, que está generando el MIT para definir como los metadatos necesarios que se requiere una certificación. Que son un poco simples. La Comisión Europea decía que había que meter mucho más datos como emisores, agentes evaluadores, bueno, toda la estructura que requiere la validación de un solo diploma. Si ustedes miran un diploma, tiene una cantidad de metadatos, que por cierto no lo puse en la diapositiva, que deben conservarse y que deberían ser entregados por sus propietarios. O sea, un diploma debería ser firmado por el ministerio, por el rector o por todas las firmas que tienen detrás de eso. Adicionalmente, que sea un producto, que era lo que veíamos con la CUN, esto fue un proyecto para mirar cómo debería ser la generación de un diploma. Cada docente debería firmar unas notas, ¿cierto? Y esas notas, sí, se cumple con el requisito, generar un crédito, y solo cuando el estudiante tiene todos los créditos se abre un acta de grado. Pero el acta de grado es un contrato inteligente que no es una inyección de datos simplemente en una cadena blockchain, así que una secretaria coge el Excel y lo sube todos, que es lo que ahorita pasa con la certificación de diplomas, que si esa persona contacta al que tiene acceso al Excel que realizan y inyectan en la blockchain, pues podría ya ahora sí tener un diploma blockchain auténtico. Exacto. Aquí lo que se busca es que se muestre toda esa trazabilidad de conocimiento y en qué momento se dio la nota, en qué momento, qué profesor lo puso, con qué grupo, y usted no puede, como la blockchain de todos modos va creando bloques en el tiempo, usted no puede decir que usted, como sucedió con un representante a la Cámara, realizó lo que un estudiante normal hace en 2 años, en 6 meses, porque todos los profesores y el rector lo validaron. Pero si está en la Cámara, es que despidas, por eso. Sí, me imagino, efectivamente. Entonces, bueno, acá en la utilización de blockchain, pues genera todo ese tema de educación abierta, granular, la flexibilización del pensum, porque es que cada vez que se va ¿cómo se llama? Validar un pensum, hay que hacer un trabajo enorme, o sea, que usted podría estar validando inmediatamente cada materia, y que esa materia del ministerio la estuviera, asignatura ya la estuviera revisando, y que esa validación fuera constante. No necesita que cada 4 años usted reinicie, eso es una tragedia. Toda la universidad está siempre volcada en esos registros calificados que consumen mucha energía. Entonces, bueno, si usted hace parte de un sistema donde todos tienen el mismo sistema de validación de notas, de datos, pues podría convalidar automáticamente los títulos, ¿cierto? Porque todos hacemos parte del mismo ecosistema, ya nos reconocemos como pares, pues ya inmediatamente encontramos en el mismo registro archivo los datos de todo el mundo. Pues facilita la movilidad estudiantil de todo ese intercambio.
Pues bueno, aquí entramos en unos casos concretos, justamente en el tema de museos, artes y blockchain. Entonces aquí Cocorico otra vez, una francesa de origen italiana, que trabaja en el CNRS, o sea, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Francia, dirigiendo un laboratorio, y es no, de Stanford o de Harvard. Es de Harvard, escribió el libro Blockchain in the Law, entonces, que es Primavera de Filippi. Primavera de Filippi, ella tiene un grupo de investigación en el cual hace parte también una colombiana que se llama Ángela Cubillos, que Super pira. también está, ya terminado, está haciendo el doctorado de Derecho y Tecnologías en la Sorbona, para analizar cómo toda la blockchain puede afectar todos los, pues las leyes que están actualmente, porque cuando estemos hablando, uniendo el tema de objetos conectados y el tema de blockchain, pues vamos a tener objetos que van a tener capitales, ¿cierto? Si usted tiene un Uber, pero ya no es Uber porque está conectado a una blockchain, no hay un propietario, sino una red distribuida y atropella a un transeúnte, entonces, ¿quién responde? Están analizando todo este tipo de situaciones a través de un primer ejemplo que hicieron, generándole a una planta que es producida por un artista una cuenta en Bitcoins, y cuando se solicitan donaciones, la gente llega a un tope de las donaciones, pues se abre una convocatoria de artistas para hacer una hija de esa planta, y así sucesivamente. Creo que ya han hecho varias, y el objeto es conocer cómo, si un objeto puede ser sujeto de derechos, es tener cuenta, pues heredar a los otros, indemnizar en caso de accidente, todo ese tipo de cosas que se pueden llegar a futuro cuando los objetos conectados hagan parte de redes descentralizadas. Wow. ¿Cierto? Este es un caso interesante. Mecenas vendió, o sea, hizo una subasta de un Warhol a través de un contrato inteligente, donde los diferentes interesados en la obra tenían en un lapso de tiempo que ir subiendo el monto hasta que en el último instante el que habría ya cedido más, creo que eso fue en la red de Ethereum, más Ethers, pues se quedaba con la obra. Entonces, esto se hizo a través de un contrato inteligente y fue una de las primeras obras vendidas así. También está en el caso de gestión de identidad y gestión de fichas técnicas. Eso es importante porque es un poquito el tema porque vinimos aquí en Colombia con el tema de Digital Contest. Entonces estamos trabajando un proyecto europeo donde teníamos el apoyo de TV5, donde hablando de la digitalización de las obras de artes y hablando del tema de robo de obras. Es decir, que una obra que no está registrada, cuando llega al aeropuerto la pueden sacar del país porque no está considerado como un objeto, ¿cómo se llama?, valioso o artístico. Que aquí cada objeto tendría su propio, ¿cómo se llama?, sello y su propia identidad. Así es más difícil poder sacar un objeto, poder verificar si es una copia o un original. Exacto, esto es hacerles una ficha técnica en blockchain a cada obra, donde el autor pues certifica que es de él, y cada vez que se venda pues se puede hacer la trazabilidad a los diferentes propietarios. Así, si una obra se pierde o se la roban, puede ser consultada en este tipo de plataformas y determinar si la persona que lo está vendiendo es el verdadero propietario. Es decir que este mismo caso se me acaba de ocurrir con todo este tema de los documentos de corte histórico, también podría aplicarse, ¿cierto? Y justamente... Claro, como patrimonio... Exacto. Todo elemento que tiene valor. Aquí se está mostrando la imagen de un reloj. Entonces, un reloj, un carro, cualquier bien. Coleccionables. Cualquier bien. Aquí está el tema de los CryptoKitties, no sé si... O la filatelia y sí. todo el tema de las numismática monedas. Y filatelia, sí. Exacto. Hasta las cartas ¿sí las ven? Los coleccionables de béisbol. Todo lo que genere un nuevo valor. Y aquí aparece CryptoKitties, y es un tema de los tokens o fichas. No sé si cuando entran a todos los sitios de criptografía, hablan de token. Hay tokens fungibles como el Bitcoin,
que quiere decir que un Bitcoin es igual a otro Bitcoin, y hay tokens no fungibles donde cada token es totalmente diferente. O sea, una ficha catastral de una casa aquí en La Soledad no es lo mismo que una ficha catastral de una casa en La Dorada, Calva, ¿cierto? Porque cada una tiene, dependiendo si hay piscina, si no hay piscina, el metraje, todo el tipo de la vista, la infraestructura, cambia el precio. Entonces, puede ser un mismo token porque son fichas catastrales, pero no pueden ser intercambiadas como sí, porque no tienen el mismo valor. Entonces, se utiliza ese tipo de tokens no fungibles para este tipo de objetos. Verisacta es una de las plataformas como más avanzadas en el de certificación y seguros en blockchain para obras de arte. Ellos ya vienen trabajando desde hace tiempo en este área. Sin embargo, pues los franceses también vienen, el sector del arte también es importantísimo en Francia, y ellos lo que también meten en esto es el tema de hasta el arte que nos robamos, es decir, de Egipto. La certificación, pero también pueden darle auditoría a las obras de arte, ¿cómo se llama? Consulting de expertos. Entonces pueden los expertos generar, y a no solamente esta ficha de identidad del objeto, se le pueden ir agregando todos otros experticias. Sí. O conceptos cuando se va a restaurar, entonces la restauración que hubo y todo. Exacto, hacerle como toda esa ficha histórica a la obra. Bueno, esta también es otra en el mismo orden, o sea que no es no es uno solo. Cuando se habla de blockchain, ahí está Marta Bennett, que es una especialista en transformación digital de la empresa Forrest. Ella siempre dice, si usted va a armar un proyecto en blockchain, revise si hay otros que lo están haciendo en su mismo sector. ¿Por qué? Porque quiere decir que el sector está maduro y requiere esa necesidad, porque a veces uno ser el único y solo abrir campo es muy, muy dispendioso. Algo así como que si tu producto no tiene competencia, de pronto es que no tiene mercado. Exacto. O sea, el problema es usted que no ha logrado... Exactamente, no está resolviendo nada. Su problema personal y no un problema que aqueja a todo el mundo. Entonces, estos son casos como el Museo de San Petersburgo, que los museos siempre sufren de desfinanciamiento, nunca tienen los recursos que deberían tener para hacer toda la obra que ellos hacen, la obra social, histórica, cultural. Entonces, hay varios museos que dijeron, bueno, con esto el tema del Bitcoin y se está poniendo bueno, entonces paguen en Bitcoin. Traemos nueva población tecnófila. Eso lo están haciendo muchos países que no tienen, como sea, por ejemplo, Colombia. Es decir, que vemos que aquí alguien que viene de Europa tiene que cambiar sus euros en peso colombiano, es que es complicado. El tema de Rusia también, es decir, que tiene que cambiar sus euros en rublos, o sea que la ventaja es decir, ya compra sus bitcoins en su propio país y no tienen intercambio, directamente puede pagar con esta moneda universal. Entonces, eso es... Entonces, para financiación, para buscar fondos, para los amigos de los museos, también pueden entrar fondos en Bitcoin. Pueden crear su propia criptomoneda. Oh, sí, exacto. Y este es otro tema que se están utilizando en el sector cultural. Más importante, es decir, que lo vimos durante los mundiales de fútbol. No sé si Colombia va a ir al próximo, si Francia estará, entonces veremos. Pero lo de ¿cómo se llama? De etiquetes de partidos, tiquetes de conciertos se están falsificando. Entonces, imagínense que usted viaja a ¿cómo se llama? ¿Dónde es? Emiratos Árabes. Yo soy rugby, entonces por eso que fútbol tengo dificultad. Entonces, y allá compra sus billetes y se dan cuenta que les dan billetes falsos, es una frustración total. Entonces, varias organizaciones decidieron de poner sus billetes con una certificación blockchain para justamente que se pueda verificar desde el teléfono celular si el billete que ha comprado es realmente una y si no ha sido gastado. Sí. Exactamente, que si usted gasta ese billete, no haya otro con otro token igual o otro QR igual y diga, yo también entro, ¿cierto? Porque es reconocido, ¿no? Cada billete es único y cada billete se gasta. Y si pueden decidir si vamos a evitar tantos billetes de esta persona, podemos verificar si la persona lo fue a comprar 2 días antes o 3 días antes, y entonces acumulando tiquetes. Billetería, exacto. Entonces, bueno, ese sistema de billetería en blockchain pues permite desmaterializar, ahí como lo muestra la imagen, desmaterializar los tiquetes
que haya múltiples canales, que no haya fraude, que también se pueda saber cuántos están vendiendo directamente, quién los está vendiendo, todo este sistema para hacerle trazabilidad. Este es uno de los más bonitos, Filip. Cuéntalo porque tú lo viste hace poquito. No, es decir, que el interés es que este sitio web, si lo van a visitar, por eso que lo puse también, están evolucionando. Entonces, ya están, una vez que ya adaptaron esta tecnología, están ofreciendo más servicios para justamente visitantes y está lo que pretende es ser un museo virtual digital. Entonces, los proyectos están evolucionando de manera constantemente. Aquí está todo el tema de curación, de verificación y otros, pero lo que quería mostrar con esta diapositiva es la evolución. Es decir, que frente a lo que veíamos en 2019, ya hasta durante la pandemia ya evolucionó totalmente, no solamente la forma de presentación, en los servicios que se pueden dar. Es decir, que todavía esta tecnología es nueva, a pesar que el Bitcoin ya tiene unos más de 10 años, el Ethereum, que permitió los contratos inteligentes 2015, o sea, casi 7 años, vemos que cada año se está evolucionando y poniendo nuevas capas y se ve, desde aquí puedo hacer esto. Exacto, y este museo digital lo que busca es generar obras únicas digitales, porque gracias al Bitcoin, pues, se logró la rareza digital. Antes cualquier dato era replicable en cualquier lugar. En esto se busca esa rareza, y la rareza da valor. Sí, por ejemplo... La unicidad. ¿Cómo? Sí, que es único. Exacto. Por ejemplo, Fred Forrest fue el primero a vender una obra en subasta en Mónaco, una obra digital. La primera obra digital vendió en subasta fue Fred Forrest. Y él lo que daba es la URL a la persona para que después desde su casa podía poder, ¿cómo se llama? Entrar a esa obra. Sí, entrar a esa obra. Pero si esta persona replica este URL a todos sus compañeros, esta obra podría estar en múltiples lugares. Que aquí no. Entonces, bueno, acá se habla de esto, son las obras, entonces también estamos mirando todo el tema de la obra única, los coleccionables, que no puedan ser falsificados, que no puedan ser distribuidos, cualquiera pueda consultarlos, también se puede restringir su acceso, y que se pueda hacer una trazabilidad de la información de cada una de estas obras de arte. Sí. Todo dentro de un registro inmutable, que pueda ser de todos modos anonimizado. Si regresamos a la industria del cinema, por ejemplo, vemos que cuando salen las películas a presentarse para los Oscars, hay muchas que no han salido todavía al público y la vamos a encontrar en torrent o está en la calle vendida en Bogotá, porque justamente uno de los jurados la ha duplicado y la ha enviado a todos sus amigos. O sea que aquí permitiría una cosa única, es decir, te mando esto y tú solamente lo puedes utilizar. Exacto. Y bueno, esto es uno de los proyectos más simpáticos para los diseñadores. Yo que soy diseñadora me parece lindo. Fue una serie de coleccionables, más de 10,000 gatos únicos que generaron en blockchain, en la blockchain de Ethereum, cada uno con un valor diferente, y los coleccionistas podían comprar su gato único en esta plataforma. Y hacer gatos. Sí. Pero lo más interesante a nivel de programación es lo que se mostró es las problemáticas que tenía la red blockchain de Ethereum. Es decir, también mostró que justamente colapsó totalmente. Este aplicativo, pues que trabaja sobre la blockchain de Ethereum, consumió demasiados recursos informáticos, o sea, de procesamiento. Exacto. Y demostró que la red no era capaz de, imagínate, con una sola y ya todo estaba colapsado, de soportar un aplicativo o muchos aplicativos que tuvieran una adopción masiva, como fue este caso. Lo que pasa con la red Bitcoin, es decir, la red Bitcoin es lenta, es decir, que si quiero hacer un pago en Bitcoin hay que a veces esperar 10 minutos o más. Entonces, todavía le falta agilidad, por eso que se está creando nuevos protocolos que permiten agilizar todo esto. Escalar. Entonces, porque ahí el tema es el tema de la criptografía, o sea, la encriptación y desencriptación, que exige procesamiento, que es lo que más o menos he entendido. Exacto, la prueba de trabajo como para encriptar todo el bloque de transacciones, como su nombre le dice, es una prueba de trabajo, una de fuerza bruta, pues encontrar la solución puede durar X de 3 minutos a 1 hora. Entonces, ahí es donde los computadores, como eso es aleatorio, tienen que apostarle como a una billete de lotería. Es por eso que un semáforo conectado no puede estar con la blockchain de Bitcoin ni de Ethereum. Tiene que utilizar otras tecnologías. Otro tipo de tecnologías más ágiles que no dependan de
o que tengan algoritmos de consenso. Donde los diferentes. chinos en este momento son los duros. No, hay unos que, Sí. y OTA también. Bueno, Francia está trabajando con NeuroChain y otros. Bueno, y este es el Museo Austriaco de Artes Aplicadas. Ellos son el primer museo en comprar una obra de arte utilizando Bitcoin, no solo recibirla, sino también compran obras de arte y esta era una obra digital. También los artistas han utilizado el tema de blockchain como un tema de sus obras. Esta era una obra hecha en fichas de Lego, pero era un reto en el cual los visitantes o el que lo viera podía descifrar qué información estaba ahí y encontrar la llave privada para acceder a una cuenta que tenía, creo que eran Ethers, como Sí. $10,000. ¡Wow! En la época, porque no sé cuánto se Sí, tarda no, ahorita. ya no, o sea, ya me Sí. explicó. Bueno, esto sí ya está artistas, startups y artistas que financian artistas, pero bueno, esta es más el tema de como blockchain como tema de arte, y hay montones, ese sí ha sido interesante. Permite traer a los museos pues también gente que quiere las tecnologías, esto también son tendencias, están generando cambios sociales, entonces son temas de interés. Eso es para mostrar que eso es el 2017, esta obra. Y lo que vemos es que el Ethereum había salido en 2015. O sea que 2 años después ya había una apropiación justamente de los artistas y ha evolucionado mucho más. Claro, obviamente. porque Ethereum pues evoluciona toda la blockchain de Bitcoin. Bitcoin solo tiene un aplicativo, el mismo. Y Ethereum dice, no, pues tenemos una mega infraestructura, utilicémosla para múltiples aplicativos y democraticemos la creación de token, la creación de contratos inteligentes y de aplicativos descentralizados. Y este es igual que el otro, una tecnología, pues el ecosistema de tecnologías blockchain utilizadas en el arte. Entonces acá están desde los seguros, Deloitte, por ejemplo. Exacto, está el tema de autenticidad de las obras, generar de dónde provienen, el uso de la gestión de los derechos de autor, de regalías, y bueno, ahí está también hasta monedas para pagar obras de arte o servicios de arte que se puedan utilizar prepagados a través de tokens. Entonces, todo un ecosistema que se puede crear y toda una economía alrededor de esto. Entonces, este fue un proyecto, no sé muy bien en qué habrá acabado, la blockchain les permitió también hacer crowdfunding, que fueron esos initial coin offering, unas ofertas iniciales de monedas, donde usted le vendía su propia moneda a todos los nuevos inversores a cambio de bitcoins o ethers para financiar un proyecto basado en blockchain. Y este es un proyecto, creo que era griego-italiano, en el cual querían hacer un registro único de obras arqueológicas, donde cada obra tuviera su ficha técnica y en caso de robo o de guerra y expropiación, pues se supiera a qué gobierno le pertenecía. Entonces ahí se buscaba que fuera descentralizado, que ahorrara energía, que fuera seguro, que fuera una especie de notariado y bueno, y que apoyara todo el tema de innovación en el sector de piezas, patrimonio cultural. Entonces, bueno, ese era como uno de los proyectos que hay que averiguar cómo les habrá acabado ellos. Yo tengo una pregunta y yo creo que nos salimos un poco me salgo un poco de la presentación. Ana María y Philippe, y es la siguiente. ¿Qué proyectos hay en Colombia referentes al uso de la tecnología de blockchain en cualquiera de sus posibilidades de uso? Bueno, aquí en Colombia lo que vemos es que en las grandes cadenas ¿cómo se llama?, de grandes superficies iniciaron todo el tema de trazabilidad. Entonces, por eso que Colombia se puso con Juan Valdez y otras organizaciones en la trazabilidad del café. Porque el consumidor final en Europa o aquí en Colombia quieren saber dónde viene el café, si realmente es un café orgánico, quién lo cultivó y todo eso. Entonces, Juan Valdez, por ejemplo, está trabajando en el proyecto con unos compañeros, pero varios de café están trabajando esto. En este momento ya hay 3 proyectos, lo digo aquí, pero no lo saben. Hay 3 proyectos del tema de blockchain y de reforestación. Ya 3 que conozco, pero imagino que hay más. Hay 3, hay unos que son totalmente institucionales, que están trabajando la temática. Hay temas, como decía Ana, de remesas,
con Venezuela. No sé por qué están remesas en Venezuela, pero bueno, parece que ahora esté así. Entonces, el tema de remesas sí está trabajando con blockchain, con diferentes proyectos. Está el tema de exchange que han montado aquí en Colombia. Hay temas de logística y trazabilidad. O sea, de compartir documentos dentro de una cadena de suministro donde todos tienen que ir llevando el tampón a cada sello por los pasos que hay. En este momento hay un monstruo aquí en Colombia que quieren tumbar los bancos que se llama Redebank. Entonces, los bancos están trabajando blockchain para evitar este intermediario. Entonces, para pagar comisiones. O sea, los bancos también dijeron, no, esa tecnología interesante está trabajando en nuestro sector, que es la transferencia de valor. Y nosotros también tenemos intermediarios, ¿cierto? Lo del SWIFT, por ejemplo, el sistema SWIFT es un intermediario lento, viejo, para el envío de transferencias. ¿Cuándo podría hacerse directamente entre los mismos bancos? Hay una cosa que se está equivocando Davivienda, porque está atacando a los franceses, que no estoy de acuerdo, es justamente de montar DaviPoint, que es un sustituto a Sodexo. Entonces, los tiquetes restaurantes de Sodexo. Entonces, Davivienda ya tiene un sistema con blockchain justamente para evitar de utilizar Sodexo con su propio ecosistema. Su propio token. No sé por qué atacan a los franceses ahí, no tendría que hacerlo, pero bueno. Crearon un token interno donde, como los restaurantes tienen cuenta con ellos, ¿cierto? Tienen 3.000, 5.000, ¿cómo se llama? Empleados, les dan el subsidio de alimentación con esta token. Y lo que pasa es que después ellos se lo pagan con una QR a la entidad y la entidad simplemente, Davivienda les pasa directamente el dinero y salir del circuito Davivienda. Entonces ellos no pagan Redebank ni nada. Hay temas, por ejemplo, hay unos que están creando una startup con cerveza y cripto. Hay otros que están con el tema de eSport y cripto. Entonces, para facilitar los pagos entre las diferentes plataformas de videojuegos. Entonces, son múltiples. Certificación de diplomas también hay. Sí. O sea, y el objetivo es generar una especie de portafolio, hoja de vida en blockchain. En este momento, Colombia es el tercero de América Latina. Es decir, que se logró, bueno, podemos decir que hay Argentina, que fueron los pioneros, pero Colombia le va a llevar la batuta dentro de poco. Está Brasil, que tiene su propio ecosistema, y Colombia. Pero Colombia ya va muy bien en el tema. Hay mucho, bueno, tuvimos la oportunidad, y somos varios, a hacer formación en blockchain. Entonces, y eso permitió que la gente empezara a trabajar la temática. Pero hay proyectos interesantes en Colombia que se están llevando a cabo. En este momento ya hay unos que están funcionales, otros que están en desarrollo. La ventaja, el problema de esto es que es constante desarrollo. Todo el mundo estamos esperando la versión 2 de Ethereum, que sea más ágil, más rápida, para que se puedan hacer contratos inteligentes. Hay otras tecnologías que son, como se llama, más adecuados a los objetos conectados. Entonces, muchos están trabajando en la temática. El Ministerio de TIC lanzó su informe blockchain porque justamente ya la idea es ayudar y apoyar el ecosistema. Pero, por ejemplo, hay un software de contabilidad que todo el mundo utiliza, bueno, no es colombiano, pero utiliza en Colombia, que se llama SAP. Y SAP es 100% blockchain. O sea, SAP está en blockchain. No lo dice, pero si usted verifica, entonces empieza a ser SAP blockchain, va a ver que... Jesús, María y José. El problema es que el blockchain a veces asusta. La gente, un poquito como el inicio de Internet, pensaba que Internet era para la pornografía y para el terrorismo. Exactamente lo mismo. Es como nosotros somos defensores de la web profunda porque permite a los investigadores de tener una seguridad para su información. Entonces, mejor pasar por la web de baja que utilizar el email de la universidad que está conectado con Google, ya con todos los problemas que puede haber. Entonces, es lo mismo, es decir, web profunda es droga, ¿no? También es investigadores, por ejemplo, hablamos de un país en dificultad que es Siria, todos los periodistas franceses que están en Siria tienen que utilizar la web profunda. No pueden utilizar Internet para mandar su información, pero peor, es decir, que hasta en Venezuela un periodista francés tiene que utilizar y tiene una formación en la web profunda para mandar su información. En Colombia dentro de poco, no se preocupen. Pero lo que hoy es que justamente esta tecnología puede ser para el bien y para el mal. Y el problema es que todavía en blockchain lo asocian a las criptomonedas. Entonces, sí. Y, como digo, es una parte solamente de lo que queríamos mostrar aquí. Es decir que sí, el Museo de Hermitage, son rusos, utilizan criptomonedas, pero la mayoría de nosotros no. Es decir, que utilizan la tecnología para justamente transferir, ¿cómo se llama? Custodiar valores. Valor, claro. Sí. Yo
Dale, Checho. Listo, ok. Hay una pregunta que me está rondando desde hace un rato, inclusive pues desde hace un par de días cuando estábamos preparando este tema y es sobre la formación. Tú Philip, acabas de mencionar pues que se han hecho varios ejercicios de formación y entiendo también que Ana María es docente en este tema, pero pues digamos que yo soy archivista y en ese momento me pregunto qué hay que estudiar y qué hay que entender para poder comprender cómo funciona el blockchain y más que cómo funciona, cómo lo implemento, por ejemplo, en mi caso, en los temas de archivos o en los temas de bibliotecas o en museos, en unidades de información y demás. Tal cual. Entonces, primero vamos a hacer una promoción de una formación que montó Ana María, que es gratuita, que es la formación del SENA. Entonces, el curso del SENA de blockchain ya existe. Entonces, ya es masivo. Entonces, pueden utilizar el SENA, que es totalmente gratuita, pero eso es una formación más para tecnólogos. Exacto, más centrado en ingenieros, pues, o desarrolladores de aplicativos, ingenieros de sistemas. Pero también desarrollamos una para universidades, un SPOC, iniciamos con 3 universidades, Uniminuto, Instituto Técnico Central y la CUN, para solo las comunidades internas, o sea, investigadores, docentes, estudiantes, en algunos casos egresados, si la universidad lo creía conveniente, para una formación transversal para multipropósitos y para todas las profesiones. Es técnica en la medida que pues, es una tecnología, por supuesto, pero cualquiera de cualquier profesión puede entenderla, porque lo primero que hay que entrar a aprender es todo el vocabulario técnico. Cuando uno tiene ya el vocabulario técnico, ya puede afrontar cualquier texto académico, cualquier texto de desarrollo y ya sabemos de qué están hablando. Fue lo que me costó más al inicio. Yo, pero ¿qué es esto? Está apasionante, pero ¿de qué se trata? Entonces busque cada palabra, encuentren. Entonces esa formación es para llenar ese vacío, para que después cada persona desde su disciplina diga, me interesa blockchain y archivos. Es también gratuita, pero tiene que ser o egresado de la universidad o miembro de la universidad. Entonces vamos a hacer uno más. Lo vamos a abrir a 27 más, ahorita en Colombia a partir del 15 de marzo más o menos. Entonces, esas son las 2 formaciones gratuitas que recomendamos. Hay otras formaciones gratuitas, por ejemplo, de la Javera, pero es más para ingenieros. Entonces, hay ciertas muy enfocados al tema de ¿cómo se llama?, de programadores. La idea es hacerlo también para no programadores, aunque Ana dicta en la Escuela de Ingeniería y en la TADEO con ingenieros. Entonces, la idea es aterrizar justamente esto para que la gente lo entienda. Es decir, que como cuando evangelizamos al inicio Internet, entonces explicar qué es esta cosa, con qué se come y qué hay que entender para poder aplicarlo, no para hacer programación, pero para ser usuarios. Claro. Es la formación de competencias digitales que están dictando las bibliotecas para que la gente acceda a sus bases de datos. Y como entonces, ¿cómo hacer una búsqueda rápida? Yo cuando lo propuse a la TADEO les dije, no tengo ni idea qué es blockchain, pero se las dicto, ¿cierto? Entonces, pero le dije, no, mi enfoque, como yo estudié gestión de información, dije, mi enfoque va a ser vigilancia tecnológica, no va a ser programación, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando cualquier profesional, cualquier sector le llega una tecnología que va a impactar su profesión a futuro? Todas las dinámicas de relacionarse con los otros, el mercado laboral. Entonces aquí dije, bueno, entonces empezamos con los estudiantes a buscar todo eso, a coger pues primero mi primaria, cuál es el white paper, que entender qué términos hay adentro, ¿cierto? Ver qué otras tecnologías, cuáles son las comunidades. En ese sentido, ampliar el play de los estudiantes, Personal Learning Environment en blockchain, o sea, las comunidades, las fuentes de información y las herramientas. Entonces se hace como esa énfasis durante la electiva que dicto para que los estudiantes estén pendientes dónde encontrar esa información, a quién preguntar. Se invita a ingenieros que vienen también a coordinar. Exacto, yo pues tengo una red ahí de gente que está desarrollando todos estos proyectos que hemos identificado, docentes de investigación, yo los traigo, cuéntenos. ¿Cuáles son sus dificultades? ¿En qué tecnología lo hicieron? ¿Cómo lo concibieron? ¿Qué están solucionando? Entonces, ahí hay un intercambio de conocimiento fuerte durante las clases. Sí, la idea es no tener miedo de empezar a hablar con pares, ver cómo lo está implementando, que nos digan lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado, ver un poquito cómo se puede aplicar, entrar en contacto con los proyectos. Eso es lo básico.
Es decir, que uno se va del lado de la programación, pero el problema es que estamos hablando de tecnologías disruptivas y sabemos que el programador en 3 años va a ser reemplazado por un computador, donde un abogado le va a decir, eso hay que hacer, entonces eso tiene que pasar por ahí, por ahí, por allá, y la programación se va a hacer. Entonces, la programación los de menos, pero entender cómo funciona esto para poder justamente empezar a aplicarla. No, y a veces no se necesita blockchain para custodiar información y todo eso. Por ejemplo, pero sí para darle más seguridad cuando va a tener múltiples accesos. Voy a dar un caso francés concreto. En Francia, Carrefour, que conocían que estaba aquí en Colombia hace unos años, Carrefour tiene una trazabilidad de sus pollos. Porque si hay un problema ¿cómo se llama? En un lote, tiene que retirarlo de los centros comerciales. Antes lo tenían en Excel y los mandaba al director del almacén que tenía ese Excel. Se dieron cuenta que era muy fácil piratear, alterar los datos. O sea, que alguien que vende pollo y que ha hecho una trampa, la borra y no se sabe. Que ahorita, como está con trazabilidad desde que sale el huevo hasta los productos que va a comer y todo eso, entonces no se puede. O sea que el consumidor final y el mismo director del almacén ya puede tener acceso a esta información sin que se pueda alterar. Antes, si dejo un Excel compartido, muy fácil que alguien entra y me lo cambie. Y también para saber qué lote llegó a qué lugar, cuando a veces hay lotes contaminados por algo que, pues, externo, interno dentro de la fábrica. Sí, o un contenedor de vacunas que finalmente no respetó la cadena de frío. Exacto, entonces saber dónde están, cómo retirarlos, ¿cierto? Esto también agiliza esos procesos de ubicar los productos. Excelente. Yo tengo una pregunta conectada con lo que hablábamos acerca de cómo iba Colombia en este escenario. Yo recuerdo un proyecto de la Superintendencia de Notariado y Registro para hacer escrituras y registros públicos a través de una blockchain. Yo no sé si ustedes conocieron ese ejercicio. Sí, lo hizo también Cadastro, es decir, lo hicieron restitución de tierras, pero eran proyectos simples de poner una capa al final con Ethereum. Es decir, que no está todo el tema de gobernanza, entonces pone una cosa y es blockchain. Es decir, que como dice Ana, hay que hacer todo el proceso. El problema de la blockchain es cómo manejo mis datos. Si no tengo un manejo de mis datos organizado, no me sirve. Entonces pongo un blockchain al final y si no, ya está. Es decir, que si el título fue pasado por 3 paracos o gente de la FARC y cambiaron el tema, entonces ya está en blockchain, ya está inalterable. Entonces, si no tuve toda esta verificación anteriormente, puede ser un peligro. O sea que aquí lo que hace es estudiar Excel. Porque digamos en el caso del Bitcoin, como es un sistema cerrado donde hay 21 millones y se van generando de a poquitos cada vez que sale un bloque y empiezan las transacciones a darse entre los que tienen cuentas, pues toda la información queda dentro, se genera dentro de este sistema. Desde que nació hasta que se pierde. Y el registro queda por cada transacción. Exacto, y usted ve la firma del que lo recibió antes y el que lo recibió y lo recibió, todo queda ahí registrado. Pero cuando usted va a tratar de hacer una migración de un sistema tradicional de base de datos actual o análogo a un sistema blockchain inmutable y usted no tiene todo un proceso de custodia de ese dato, entonces porque teóricamente estamos luchando con el catastro digital o todo este registros para evitar lo que pasó en ciertas zonas de paramilitarismo donde el notario tachaba el nombre con el kilométrico y se lo pasaba al narco, al paraco o al que le pasara más plata, ¿cierto? Y así acreditaba, mira, aquí está. La titularidad, exactamente. Exacto. Pero aquí podría suceder lo mismo si la inyección de los primeros datos de esos registros no se hacen correctamente y se le da la titularidad a el que decidió ser el responsable de la gestión de datos. Entonces, ahí es donde, pues, si usted, como dice, si echa popó en el blockchain, pues el popó le queda inmutable. Pues el problema es esto, es decir, que ahí estoy en contra de esos procesos que no verifican toda la información. Porque justamente eso es un peligro, porque después a uno ya no puede demandar. No, pero blockchain dice, el título es de tal persona. Sí, ya es inalterable. Esos terrenos ya no son baldíos, son míos, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas hay que tener mucho cuidado, que es un poco lo que veíamos con cuando te dicen, no, es que el diploma de la nacional, del externado, no sé qué, está siendo protegido por blockchain. ¿Quién introdujo el dato de ese diploma en la blockchain? ¿Una sola entidad? ¿Una sola persona que pudo agregar un registro adicional? Wow. ¿Cierto?
Entonces, va más allá. Y el problema es que muchas veces ni siquiera son blockchain al término purista, son DLT, o sea que ni siquiera puedo verificar el código. Es decir, que si monto unas restricciones utilizando DLT diciendo que es blockchain, por ejemplo, Rusia, si no puedo verificar el código, puede decir que cada 2 votos va para Putin. Sí, un algoritmo que dice... Ya el algoritmo no, lo dice. O sea, sí, no deje ganar al contrincante de Putin. Cada vez que el otro se acerque, mete el de 5% más, ¿cierto? entonces, Y después aparece, o como dice, o traen un registro ya hecho con antelación y dicen, ese es el registro, ¿cierto? Pero Claro. ya está en blockchain. no hubo auditoría de datos en tiempo Entonces, real, no hubo transparencia del código, entonces... Blockchain es un proceso, más que decir ya pongo esto, es decir que si tengo el proceso ya se puede decir que es blockchain. Si no, si al último momento pongo blockchain aquí, está en la blockchain, mira, está aquí, no. Eso sí puede ser, es como una obra de arte, está en blockchain, si no está, todos los expertos que han validado que la obra de arte es real, es, ¿cómo se llama? Es lo original, entonces no sirve. Que lo que dicen, no, es que la blockchain va a resolver el problema de las votaciones. El problema de la votación finalmente no es el conteo de votos. El problema de las votaciones viene de atrás de usted cómo trajo a esa población a votar, ¿cierto? Les pagó, le tiene el fusil en la espalda, les cogió la llave privada para firmar el voto a distancia. Imagínense una Merlano con todas las llaves privadas de toda la población, ya ni siquiera tendría que pagar. No, entonces, el problema está ahí, es decir, que hay que tener mucho cuidado cuando se habla de blockchain y los proyectos blockchain, a ver si realmente lo hacen para chulear Excel, o si, como si yo tengo un data warehouse, donde todos mis datos están custodiados, pero los datos que puse no son buenos, después voy a hacer inteligencia artificial, claro, con Big Data, pero si los datos están alterados, ¿a qué me sirve? Es decir, que ya hice una cosa. Ya en el portal, ¿cómo se llama? datos.gov.co, yo encontré datos que son totalmente alterados. Entonces, mejor dicho, y como que portal de datos de Colombia, sí, claro. Entonces, lo que hay que hacer es trabajar los datos del inicio. Es por eso que entramos en ahí. Es decir, que la idea es trabajar los datos de dónde viene, de cuáles son las fuentes y todo eso. Entonces, empezar a entrarnos poco a poco. Y al final sí sé, pero para mí el blockchain no es solamente el sello, es todo ese trabajo que se está haciendo. El ecosistema donde se contemplan todos los dolientes de un proceso. En ese sentido, todos tienen que estar haciendo la auditoría del proceso. Por eso que el cadastro en blockchain es, ¿cómo se llama? Ya lo pararon porque, espera, ¿de dónde viene esto? Entonces, si lo ponemos directamente inmutable al final, imagínense. Sí, y no es una tecnología porque es que te la vendan como la tecnología de la confianza, la tecnología de la verdad, de la anticorrupción. No, toda tecnología puede ser usada para bien o para mal, como decía Philip, es como un cuchillo. O sea, no nos podemos evitar usar los cuchillos porque lo utilizamos para todo, o sea, para cirugías, para comer, para todo, pero también para asesinar gente. Entonces, no, la tecnología, digamos, en sí misma no es regulable, es el uso que hagamos de ella. Entonces, ahí es donde, pues, finalmente, porque es que también la tecnología se ve empañada con todo el tema de los scam y eso, pues porque los estafadores dijeron, esta tecnología está buenísima para hacer estafas también, pues también la usan y han creado tokens y te venden. Eso te iba a preguntar, esa era la siguiente y ya digamos que vamos cerrando un poco el tema. ¿Cómo es el tema, cómo se estafa a través de bitcoins y de todo este tema que ahora digamos que está muy en boga por el tema del precio que tiene hoy en día el bitcoin? Es fácil, es decir, que para evitar esto, primero no tiene que pasar por un intermediario. Usted tiene que abrir su propia billetera personal con su clave. Entonces, en el portal que recomiendo que se llama bitcoin.org, ¿ya? O si no, en los portales del ministerios tienen también, entonces Francia tiene, Alemania tiene, entonces verifican y ahí ya empiezan a recibir justamente como es una billetera validada, entonces ahí empiezan a recibir sus BTC, entonces sus otras criptomonedas. Es decir, que si le dicen, no, yo te ayudo y tienes que comprar mínimo tanto, eso es pura mentira. Es decir, que uno, por ejemplo, yo soy enamorado de los Dogecoins, que se habló mucho últimamente. Sí. Un Dogecoin, uno puede empezar con Dogecoin haciendo 100 pesos. Entonces puede montar su billetera con 100 pesos, no necesita comprar nada. Es decir, que Dogecoin es muy interesante al sistema académico. Yo puedo montar un ecosistema y redistribuirlo dentro de mis estudiantes y voy a tener un costo de 50 pesos al final del curso.
Que con Bitcoin no, si las transacciones son caras, entonces no voy a regalar Bitcoin, ya, fracciones de Bitcoin a los estudiantes. Pero lo que voy es decir que uno, sí, dale. No, yo iba a agregar una cosa, es que pues al inicio utilizaban el lenguaje de Bitcoin y pues como esto sube y baja y se gana a veces harto y se pierde harto, como para engatusar a la gente con ese tema. Pero después también empezaron a utilizar la tecnología para venderle tokens masivos, sin ningún valor, que solo lo utilizan entre ellos y la gente sí compraba ese tipo de cosas dentro de sus billeteras o sus exchanges. O sea que también han sido evolucionando. La mejor inversión para los bibliotecólogos y los archivistas aquí en Colombia, les aconsejo, es lo que es más rentable para que su negocio prospere, comprarse políticos. Uno comprándose un político y está. Eso es la mejor inversión. Bueno, no nos salgamos del tema. Pero en ese sentido, yo ya me he dado cuenta buena rentabilidad, además. Que el colombiano es muy dado a caer en toda la trampa donde le digan que va a ganar mucho, rápido y sin ningún esfuerzo. Entonces ya trate de evitar. Aquí voy a hacer una predicción. El Bitcoin hoy día está a 47.000. Estoy seguro que puede bajar hasta 13.000. O sea que va a bajar 3 veces su valor. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado. Es un mercado en montañas rusas. Y factible que en 2 años regrese a $100.000. Pero es montañas rusas. Entonces no invierten ahí. Solamente en lugar de ir al restaurante o comprarse una botella de vino o comprarse criptomonedas, eso sí, pero aprende la tecnología, puede ser mucho más rentable. Pero criptomonedas que sean conocidas, no de esas de... Bueno, fácil, usted busca lo que le estén vendiendo, un criptoactivo, una criptomoneda, y busca la palabra scam, que es estafa en inglés, y ahí te sale. Si ese nombre está asociado a la palabra scam o estafa, sí, pero... ya... No, lo más interesante, pero empieza a entender esto. Entonces, si cómprase Dogecoin por 100 pesos, así van a emprender, o si no, cómprase, o cómprase más caro y si los pierden van a aprender mucho más. Es la gente que pierde entra en pirámide, va a entender muy bien cómo funciona. Mucha de la gente que entró en pirámides varias veces, 3 veces, después dijeron, bueno, ya nos tocó estudiar y llegaron ya con cierta cancha y experiencia de cuál es la diferencia entre uno y el otro. Bueno, eso sí ya... Pero uno aprende con sus errores, entonces más gente entra en pirámide, más a aprender. Pero no, como digo, el mercado financiero es otro mercado. En la TADEO justamente hay un muy buen profesor que dicta eso y se está montando con Ana justamente... Estamos viendo una electiva para las áreas de ciencias administrativas. Pero como profesional que inició antes que tú en la TADEO. Él inició hace... Sí, porque yo me di cuenta que los primeros que empezaron a tocar el tema de Bitcoin antes que blockchain en las universidades, pues eran los de ciencias económicas y contables. Pues eso es un nuevo activo, es un activo súper volátil, muy riesgoso, pero es un activo. Sí, entonces ahí es el único que podría hablar de esta temática. Como yo digo, cómprase políticos. No, yo lo que les digo es no compren Bitcoin, háganse pagar en Bitcoin. Sí. Claro, ahí está el negocio. Y es totalmente legal, usted lo declara, es totalmente legal. En Francia se puede pagar impuestos en Bitcoin. Aquí esa pregunta... Sí, esa pregunta la quería hacer, el tema de la legalidad, ¿no? Pues aquí en Colombia somos muy de la ley para absolutamente todo. ¿Qué tan regulado está este tema del Bitcoin? Hoy en día hay una ley de la Superintendencia de Industria y Comercio donde puedes crear una empresa con criptomonedas. No, es nada más una directiva, o sea, no es una ley, no hay una ley del Senado, o sea, sería lo único. No. En Colombia es legal, o sea, simplemente estamos en un vacío gris, han intentado hacer dos, una para exchange y una para criptomonedas, muy flojas en realidad, pero digamos que las entidades por su lado sí han empezado a hacer sandbox, o sea, areneras para investigar el tema. Pero mira, ahí los que tienen criptomonedas y no lo han declarado, tengo miedo, porque el gobierno está haciendo la sandbox con los exchanges para que ellos van a declarar todo lo que tiene. La gente que pensaba que si tiene su plata en exchange, chao, bye bye, porque van a declarar, va a estar obligatorio. Por ejemplo, la Superintendencia de Industria y Comercio había prohibido a todas las casas de cambio hacer el cambio de criptomonedas. Las tiene prohibidos. Ellos no pueden moverse ahí en ese terreno. Sin embargo, la Superintendencia de Industria y Comercio sí permite la creación de patentes en blockchain. Y la DIAN, por el contrario, los reconoce como unos bienes y susceptibles de ser cobrados de impuestos. Claro. Grabados. Ahora, cuando se le volvió a hacer una pregunta a la Superintendencia Financiera, si una criptomoneda puede ser utilizada como un aporte a una sociedad que se está creando,
Al principio ella dijo, no, eso no es cierto. Y en diciembre lo cambió y dijo, bueno, está bien, sí, pero está a criterio de los asociados reconocer o no ese como un valor, porque pues sí, hay criptomonedas, Patacoin, Ana María Coin, que no deben tener tanto valor, y otras como Bitcoin que sí. Entonces, pero sí permiten el aporte pues reconocen que se puede hacer en criptoactivos, dado que la DIAN ya lo reconoce como un bien. Entonces, falta un poco como de articulación entre las diferentes instituciones para que estos criptoactivos empiecen a tener un poco un marco legal más coherente, un poco para la búsqueda de crowdfunding, de pues financiamiento colaborativo de los desarrollos como se han hecho en otros países, que fueron mucho más criptoamigables. Pero bueno. Y los que quieren hacer donación, hay que saber que la Iglesia Ortodoxa acepta Bitcoin. No es un chiste, no es un chiste. Y si me quieren hacer donaciones, yo también recibo donaciones de Bitcoin. La ortodoxa. Hasta Dogecoin también les acepto, no hay problema, aunque no soy muy amante de las Dogecoin. Pero ya pueden. Bueno, creo que lo que sigue, Nicos, es que en Activística abramos una billetera y empecemos también a recibir donaciones en Bitcoins. Sí, absolutamente. Es un tema del que no hablamos. Pero tiene que declarar las donaciones. Es totalmente legal. Okay. Es decir, está alegal al nivel Colombia, pero para que lo legalizarlo, cuando usted le recibe la donación, las declara a lo que vale del día mismo. Entonces, yo recibí tanto. Eso es legal. Y después, cuando van a abrir sus billeteras y vas a ver la DIAN que usted no ha declarado, va a tener prueba. Pero si declaró, no hay ningún problema. Y la otra, les recomiendo a los de Archivística que miren todo el tema de gestión de datos descentralizada, porque están haciendo muchas formas de guardar archivos y les pagan a la gente para que guarden esos archivos de terceros, ¿cierto? Que los separan, los encriptan, les hacen cosas para anonimizarlos, para que la gente no tenga acceso al documento así, pero sí hay ya unas especies de servidores descentralizados. Al nivel de promoción, queremos decir que nosotros tenemos un grupo de investigación registrado en MinCiencias, donde en este momento son más de 80 investigadores, 12 doctorados en el tema, entonces donde estamos trabajando diferentes lineamientos en este momento en el tema de blockchain, en diferentes áreas del conocimiento. Es decir, que este grupo se está consolidando. Ya vamos a integrar un nuevo doctor del sector jurídico de la Universidad Libre, que va a entrar la próxima semana, con el cual vamos a empezar a trabajar unos temas específicos, pero ya hay un gran grupo de trabajo en este momento alrededor de esto. Entonces, la idea de interésense hasta las criptomonedas, que es un tema distinto, pero que forma parte, porque desde ahí mostró que la tecnología es viable. Es decir, que el Bitcoin demostró que es un sistema robusto que permite hacer lo que acabamos de hablar. Y de ahí la gente empezó a inventarse cosas. Pero uno puede ser mucho más rico inventando nuevos proyectos para el sector archivístico y biotecnológico que en este momento en inversión. Porque, como digo, la desinversión es montaña rusa, totalmente. Por ejemplo, a nosotros, como nos gusta que nos paguen criptomonedas, estamos felices que está bajando, porque por lo menos vamos a tener más cripto, que en este momento está tan alto que vamos a recibir... claro, porque así uno recibe más Bitcoin. Fragmentos de... Sí, tan chiquitos fragmentos. Sí, yo prefiero que cuando me paguen el Bitcoin esté bien caído. Así tengo más. Claro. Listo, ¿no? Ana María, Filip, ya vamos cerrando por el día de hoy. Les agradecemos infinitamente su participación en este espacio, muy interesante realmente conocer y aprender de todas estas tecnologías y de sus aplicaciones, de cómo están, digamos que configurados los ecosistemas en los diferentes modelos de negocio. Muy interesante el tema del tema logístico y su uso, y o sea, impresionante el tema de la confidencialidad de la información en el tema de las historias clínicas. O sea, hay un universo de aplicaciones. O sea, no hay una solución todavía ya desarrollada. O sea, todo el mundo está trabajando en eso porque hay que alinear muchos monos para la misma foto. Entonces, es un trabajo colectivo y colaborativo para generar un proceso en toda la filial. Uno de los proyectos que yo adoro, porque tuve la oportunidad de iniciar trabajando de estudiante para esta empresa, que se llama la SGS, Société Générale de Surveillance, los que Lincotec a nivel internacional. Y la SGS montó un proyecto que se llama Congo,
o MGO, donde están todos los bancos europeos y todas las grandes compañías de petróleo. Entonces, lo que pretende Congo es una trazabilidad del sector del petróleo que se necesita un montón de documentos cuando está entrando. Entonces, aquí está una imagen de hace unos años. Entonces, la voy a poner aquí. Vale. Para que la veamos. Entonces, Congo es de los proyectos que más me ha impresionado y que más está evolucionando en este momento porque permite... ¿Ya la ven? Sí. Entonces, aquí vemos que está el BNP Paribas, la Citi, Rabobank, la SGS, que es el líder, pero se puso al parte. Y el interior estaba de inicio la Shell, pero entró Chevron, BP, Total y otras. Nivel bancos, Crédit Agricole, Natixis, ING. Entonces, este ecosistema es uno de los más robustos en el tema de logística, trazabilidad de una materia prima que es el petróleo. Wow. Y el objetivo es eso, o sea, ahí se unen, si vieron, estaba Shell, Total, todas, que son competencia finalmente, pero que tienen la misma problemática y que la tienen que solucionar para facilitar los trámites, la gestión documental, la gestión de activos y valores. Entonces, todos nos ponemos de acuerdo porque pues de nada sirve hacer una blockchain interna, pues finalmente es como tener una moneda para el papá, la mamá, el hijo, papá, o sea, no, la idea es cubrir el máximo de población porque más se use, pues más tiene valor. Y ahí se muestra que está funcionando porque no están compartiendo datos. Shell no quiere mostrar a Total cuánto está comprando, el banco no quiere mostrar cuándo está comprando, cuándo está prestando. Entonces, cada uno queda con su entera confidencialidad y estamos hablando de grandes multinacionales. Como digo, todos los grandes bancos europeos y todas las grandes firmas de petróleo. Ese es un proyecto de la SGS bastante interesante que es para facilitar toda la trazabilidad y los papeles. Por ejemplo, yo trabajé en la SGS justamente el tema del petróleo en Barcelona. Y cuando llega un cargamento hay que verificar, y toda la papelera son toneladas. Entonces se demora 1, 2 días o 3 días, que aquí directamente ya se puede agilizar. Ok. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, Philippe. Un placer. Sergio, gracias por no quiero ser co-host. Entonces, la próxima vez... Estamos que explotamos. Nos cuenta la próxima vez cómo utilizar un blockchain, ¿listo? Yo creo que... Es que tanta aplicabilidad que ustedes después tienen que coger la palabra blockchain y tal, archivos, custodia, logística, trámite, ¿cierto? Hay un tema, y ya con esto, digamos que cierro y creo que redondeamos, son los paradigmas que debemos romper desde la archivística y son la centralización. Es decir, que el archivo general es el ente que custodia la memoria institucional, la memoria del país, ahora va a estar distribuida en múltiples nodos de una red computacional, pues el tema de esa descentralización es el principal paradigma que yo veo en el que hay que trabajar. Del lado de ustedes. Y del otro lado, se necesitan archivistas para toda esta custodia de información. Es decir, como digo, claramente, archivistas, oye, ¿dónde vamos? Es decir, que el problema no es un problema de ingenieros, es justamente toda la cadena de la información. Entonces, abogados, economistas, todo. Y aquí, por ejemplo, cuando dicen, está haciendo el cadastro virtual o está haciendo para los, como se llama, cosa jurídica, poniendo blockchain, los de archivos te dicen, espera, ¿dónde estamos nosotros? Porque si nosotros, ¿qué van a hacer? Van a tomar solamente la foto final y que eso puede ser un peligro tenaz para la democracia. Fantástico. Esa fue la frase del cierre. Sí, me parece más que clave. O sea, el objetivo más que cumplido y la frase de cierre como anillo al dedo. Realmente el cerrar con el entendimiento de el rol del archivista es justamente parte de lo que queremos lograr en cada uno de estos espacios. De acuerdo. No, un placer de estar con ustedes, entonces... Esperemos que no sea la última vez. Y ahí sí, como digo, militancia para que los archivistas empiecen a entrar ahí y diciendo, espera, ¿cómo está trazando esta información? ¿Cómo está custodiada? ¿Cómo está protegida? Porque justamente no es un trabajo de ingenieros. Súper, excelente. Muchísimas gracias. Bueno, feliz noche. Gracias. Muchas gracias. Ana María, Felipe, gracias. Un placer. Así va a ser. Chao, chao. Chao, chao. Chao.